Imagínate que estás sentado en una cafetería con un amigo muy sabio, alguien que ha dedicado toda su vida a entender cómo funciona tu mente, y te dice, mira, voy a contarte algo que va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Ese amigo es Daniel Kahneman, psicólogo, Premio Nobel de Economía en 2002, y lo que te va a contar es el fruto de décadas de investigación junto a su gran compañero Amos Tversky, un genio brillante y carismático que lamentablemente murió joven, a los 59 años. Juntos, en los años 70, se sentaban en cafés de Jerusalén a hacerse preguntas truculentas, a inventar acertijos, a observar cómo su propia mente les jugaba trampas. Y de esa amistad intelectual nació este libro, Pensar rápido, pensar despacio, una obra que te explica, con una claridad asombrosa, por qué tomas las decisiones que tomas, por qué te equivocas de formas tan predecibles, y por qué, a pesar de saberlo, seguirás equivocándote. Kahneman arranca con una idea que vertebra todo el libro. Dentro de tu cabeza operan dos personajes. Él los llama Sistema 1 y Sistema 2, aunque insiste en que no son entidades reales, sino metáforas útiles, como dos actores en una obra de teatro. El Sistema 1 es el protagonista silencioso, el que trabaja sin descanso, el que es rápido, automático, intuitivo, el que no te pide permiso. Cuando ves una cara enfadada y sientes tensión, cuando lees la palabra vómito junto a plátanos, y tu estómago se revuelve un poquito, cuando completas la frase pan y sin esfuerzo, eso es tu Sistema 1 funcionando. No gasta energía, no te consulta, simplemente actúa. Es extraordinariamente bueno en lo que hace. Reconoce patrones, construye historias coherentes, detecta amenazas en milisegundos, pero también tiene defectos graves. Salta a conclusiones, ignora información que no tiene, exagera la coherencia emocional y, sobre todo, no sabe decir, no sé. El Sistema 2, en cambio, es el personaje que tú crees que eres. Es el que resuelve multiplicaciones como 17 por 24, el que se concentra, el que duda, el que dice, espera, déjame pensar. Pero tiene un problema enorme, es perezoso. Kahneman lo describe con una ternura casi cómica. El Sistema 2 tiene un presupuesto limitado de atención, como una batería que se agota. Cuando está ocupado contando dígitos o manteniendo un ritmo, se vuelve vulnerable, y el Sistema 1 toma el mando. Por eso, si te piden que memorices 7 números mientras te ofrecen un pastel de chocolate o una ensalada de frutas, es más probable que elijas el pastel. Tu autocontrol se debilita cuando tu mente está cargada. Y aquí viene un dato fascinante. Roy Baumeister demostró que el esfuerzo mental consume glucosa literalmente, como un músculo. Los jueces de libertad condicional en Israel aprobaban el 65% de las solicitudes justo después de comer, pero esa cifra caía hasta casi cero antes de su siguiente comida. Hambre y fatiga los volvían más duros, más propensos al no, por defecto. Ahora bien, el Sistema 1 tiene una maquinaria asociativa prodigiosa. Kahneman te pide que pienses en las palabras plátanos y vómito. En un segundo, tu cerebro ha construido una historia causal, ha generado asco, ha preparado tu cuerpo para evitar algo. Todo eso sin que tú lo decidas. Esa red de asociaciones es la base de algo llamado priming, o efecto de preparación. John Bargh demostró que si haces que jóvenes construyan frases con palabras relacionadas con la vejez, como arrugas o Florida, luego caminan más despacio por el pasillo sin saber por qué. Y en una oficina británica, pusieron imágenes de ojos sobre la caja de honestidad del café. En las semanas con ojos, la gente depositaba casi 3 veces más dinero que en las semanas con flores. Un recordatorio simbólico de ser observado cambia tu comportamiento sin que te dé cuenta. La facilidad cognitiva es otro concepto clave. Cuando algo es fácil de procesar, un texto con fuente clara, una frase rimada, un nombre fácil de pronunciar, tu Sistema 1 lo asocia con verdad, con familiaridad, con agrado. Por eso la repetición hace que las mentiras parezcan verdades. Por eso los aforismos que riman parecen más sabios. Por eso las empresas con nombres pronunciables rinden mejor en bolsa durante su primera semana. Y la tensión cognitiva, lo opuesto, te vuelve más vigilante, más analítico, menos creativo pero más preciso. Un estudio reveló que cuando el test de reflexión cognitiva se imprime en una fuente casi ilegible, los errores bajan del 90% al 35%.
La dificultad te obliga a pensar de verdad. Pasando a los sesgos, Kahneman despliega un catálogo fascinante. El efecto ancla es uno de los más potentes. Si te preguntan si Gandhi tenía más de 144 años al morir, y luego te piden que estimes su edad real, tu respuesta será absurdamente más alta que si la pregunta inicial hubiera sido 35 años. El ancla tira de tu estimación aunque sepas que es ridícula. En un experimento, jueces alemanes con 15 años de experiencia lanzaron dados trucados que solo daban 3 o 9, y luego sentenciaron a una ladrona. Los que sacaron 9 dieron 8 meses de cárcel, los que sacaron 3, solo 5 meses. Un número aleatorio, un dado, influyó en la libertad de una persona. La heurística de disponibilidad te hace juzgar la frecuencia de algo por la facilidad con que te vienen ejemplos a la mente. Por eso sobreestimamos los divorcios de famosos o los accidentes de avión. Son dramáticos, los vemos en las noticias, se graban a fuego. Slovic, Fischoff y Lichtenstein demostraron que la gente cree que los tornados matan más que el asma, cuando el asma mata 20 veces más. Y Schwartz descubrió algo paradójico. Si te piden que recuerdes 6 ejemplos de tu asertividad, te sientes más asertivo que si te piden 12, porque recordar 12 es difícil, y esa dificultad se interpreta como, no debo ser muy asertivo. La representatividad es otro sesgo enorme. Kahneman te presenta a Tom W., un tipo tímido, ordenado, con pasión por los detalles, y te pregunta si es más probable que sea bibliotecario o informático. Tu sistema 1 grita, informático, porque encaja con el estereotipo. Pero hay muchísimos más estudiantes de humanidades que de informática, y esa tasa base debería dominar tu juicio. Sin embargo, la ignoramos. Lo mismo pasa con Linda, la mujer soltera, franca, brillante, que estudió filosofía y participó en manifestaciones antinucleares. ¿Es más probable que sea cajera de banco o cajera de banco y feminista activa? Lógicamente, la segunda opción es un subconjunto de la primera, así que debe ser menos probable, pero el 85% de la gente dice que es más probable, porque la historia encaja mejor. Es la falacia de la conjunción, y resiste incluso cuando la gente conoce la regla lógica. En la parte sobre exceso de confianza, Kahneman cuenta una historia personal conmovedora. Cuando era joven oficial en el ejército israelí, evaluaba candidatos para la escuela de oficiales observándolos en pruebas de grupo. Se sentía absolutamente seguro de sus juicios. Luego llegaban los datos. Sus predicciones eran apenas mejores que el azar. ¿Y qué hacía? Seguía evaluando con la misma confianza. Lo llamó la ilusión de validez. Décadas después, analizó los resultados de 25 asesores financieros durante 8 años y encontró que la correlación entre sus rankings año tras año era de 0.01. 0. Estaban jugando a los dados, no usando habilidad, y cuando se lo dijo a los ejecutivos de la firma, la reacción fue educada, y la vida siguió igual. La ilusión de habilidad está profundamente arraigada en la cultura profesional. Philip Tetlock estudió a 284 expertos que hicieron más de 80.000 predicciones políticas y económicas durante 20 años. Resultado, rindieron peor que si hubieran asignado probabilidades iguales a cada opción. Los erizos, los que tienen una gran teoría que lo explica todo, fueron los peores. Los zorros, los pensadores complejos que aceptan la incertidumbre, fueron algo mejores, pero igualmente mediocres. Llegamos al corazón económico del libro, la teoría de las perspectivas. Kahneman y Tversky desafiaron a Bernoulli y a toda la teoría de la utilidad esperada. Bernoulli decía que la gente evalúa las apuestas según la utilidad final de su riqueza. Pero Kahneman demostró que evaluamos ganancias y pérdidas respecto a un punto de referencia, no estados absolutos. Si te dan $1,000 y luego te ofrecen una apuesta de 50-50 entre ganar 1,000 más o perder 500, la mayoría acepta el seguro. Si te dan 2,000 y te ofrecen perder 1,000 seguro o apostar 50-50 a perder 1,000 o no perder nada, la mayoría apuesta. El resultado final es idéntico en ambos casos, pero la gente elige distinto porque el marco cambia. La función de valor tiene forma de S. Es cóncava para ganancias, convexa para pérdidas, y mucho más empinada en el lado de las pérdidas. La aversión a la pérdida es brutal. Perder $100 duele aproximadamente el doble de lo que placer ganar 100. El coeficiente de aversión suele estar entre 1.5 y 2.5. Esto explica el efecto dotación. Si te dan una taza de la universidad, pides unos $7 por venderla, pero solo pagarías 2.87 por comprarla.
La posesión cambia tu punto de referencia. También explica por qué los golfistas profesionales meten el putt para par con un 3.6% más de éxito que el putt para birdie. Evitar una pérdida pesa más que conseguir una ganancia. El patrón cuádruple es una joya del libro. Con probabilidades altas y ganancias, somos aversos al riesgo, preferimos lo seguro. Con probabilidades altas y pérdidas, buscamos el riesgo. Apostamos para evitar la pérdida segura. Con probabilidades bajas y ganancias, buscamos el riesgo. Compramos lotería. Con probabilidades bajas y pérdidas, somos aversos al riesgo. Compramos seguros. Este patrón explica por qué los demandantes con casos fuertes aceptan acuerdos conservadores, mientras que los demandados con casos débiles arriesgan el juicio. El framing, o efecto marco, es demoledor. El 90% de supervivencia tras la cirugía suena mucho mejor que el 10% de mortalidad en el primer mes, aunque son exactamente lo mismo. Los médicos son igual de susceptibles que los pacientes. Y el problema de la enfermedad asiática lo ilustra perfectamente. Si dices, se salvarán 200 personas, la gente elige la opción segura. Si dices, morirán 400 personas, eligen la apuesta. Mismo problema, respuestas opuestas, solo por cambiar una palabra. En la última parte, Kahneman introduce dos yoes. El yo que experimenta vive el momento, siente el dolor o el placer ahora. El yo que recuerda construye la historia después. Y no coinciden. En el experimento del colonoscopia, el paciente B sufrió durante 24 minutos, el paciente A solo 8. Pero como A terminó en un pico de dolor y B terminó con dolor decreciente, B recordó la experiencia como menos terrible. La regla del pico y el final domina. La duración se ignora. En el experimento de la mano en agua helada, el 80% de los participantes eligió repetir la experiencia larga de 90 segundos en lugar de la corta de 60, porque el recuerdo era menos malo, aunque el sufrimiento real fuera mayor. El yo que recuerda tiraniza al yo que experimenta. Esto conecta con la pregunta sobre la felicidad. Kahneman distingue entre bienestar experimentado, cómo te sientes momento a momento, y satisfacción con la vida, cómo evalúas tu historia. El dinero compra satisfacción más allá de los $75,000 anuales en Estados Unidos, pero no mejora la experiencia emocional diaria más allá de ese punto. La educación eleva la satisfacción vital, pero no necesariamente la felicidad cotidiana. Y la ilusión de enfoque nos engaña. Nada en la vida es tan importante como crees cuando estás pensando en ello. Los californianos no son más felices que los del Medio Oeste, aunque todos creen que sí, porque cuando piensas en California, piensas en el sol, no en el tráfico, el trabajo o las facturas. Kahneman cierra con una reflexión sobre organizaciones. No podemos eliminar los sesgos del sistema 1, pero podemos diseñar procedimientos que los contrarresten, listas de verificación, predicciones por clase de referencia. El premortem de Gary Klein, donde imaginas que el proyecto ya fracasó y escribes la historia de ese fracaso. Las organizaciones piensan más despacio que los individuos. Pueden imponer orden donde la intuición individual falla. Y así termina este viaje. Kahneman no te promete que dejarás de equivocarte. Él mismo confiesa que, después de toda una vida estudiando estos sesgos, sigue cayendo en ellos. Lo que te ofrece es algo más modesto y más valioso, un vocabulario. Nombres para tus errores. Efecto halo, WYSIATI, falacia de planificación, aversión a la pérdida. Porque cuando puedes nombrar un sesgo, cuando tu compañero de trabajo dice, ojo, estamos anclados en esa cifra, cuando en la máquina de café alguien murmura, eso es solo disponibilidad, entonces tienes una oportunidad, pequeña, imperfecta, pero real, la oportunidad de pensar un segundo más antes de decidir, de preguntar, ¿qué no estamos viendo?, antes de firmar, de reconocer que tu certeza es un sentimiento, no una prueba. Y eso, en un mundo que